Hola, hola, tejedoras y tejedores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cósmica. Hoy les traigo el paso a paso de estos individuales con forma de tulipanes. Quedan súper lindos para decorar. Y además también vamos a aprender a hacer la macetita para ponerlos adentro. Entonces, cuando los guardamos, quedan como un florero. Lo pueden tejer en los colores que ustedes quieran, así que ahora vamos por los materiales y arrancamos. Los materiales que yo usé fueron hilo de algodón, un marcador para los puntos, un pedacito de cartón para el fondo de la maceta, tijeras y algún tipo de pegamento que yo usé silicona líquida. Y la aguja para tejer que voy a elegir es la aguja número 4. Todo esto va a depender del grosor del hilo que ustedes usen. Si usan un hilo un poco más fino, pueden usar la número 3.5 o la número 3 también, pero en mi caso la 4 me queda bien. Y esta es la parte más divertida de usar las agujas LED que me regaló madre para mi cumpleaños. Empezamos haciendo un anillo mágico y subiendo 3 cadenas, con el color que voy a usar de base de los individuales. Cuando ya tengo las 3 cadenas voy a seguir haciendo 15 puntos altos, todos dentro del anillo mágico. En total, más las 3 cadenas, voy a tener que tener 16 puntos altos. Y acuérdense de usar el marcador de puntos, que yo acá no lo estoy poniendo, para la tercera cadena del inicio que hicimos. ¿Vieron que levantamos 3? Bueno, en la número 3 ponen el marcador. Así sabemos dónde cerrar. Cuando termino mis 16 puntos altos, voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena del inicio. Y en la parte de atrás voy a cerrar bien el anillo y voy a esconder la hebra. Ahora voy a seguir en la siguiente ronda subiendo 3 cadenas y voy a pasar al punto que le sigue y voy a tejer 2 puntos altos en el mismo lugar, es decir que voy a hacer un aumento. Y acá sí me acuerdo de poner el marcador en la tercera cadena que hicimos al inicio. Y vamos a continuar tejiendo solamente aumentos, es decir que voy a hacer 2 puntos altos por cada punto que se me presente. Entonces, cuando termine, voy a tener que tener 32 puntos altos en total. Y así sigo tejiendo aumentos en toda esta ronda. Acá estoy tejiendo el último aumento y como ven, me quedan las 3 cadenas que hice en el inicio que me cuentan como un punto alto. Entonces, en ese mismo lugar voy a hacer un punto alto solo y ahí me va a quedar mi aumento también. Y voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena que yo marqué al inicio. Y así terminé mi segunda ronda con 32 puntos. Ahora para la tercera ronda voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo en el mismo lugar donde subí la cadena. Ese va a ser mi primer punto y lo voy a marcar. Ahora voy a continuar haciendo un aumento de puntos bajos en el siguiente punto. Y después voy a hacer solamente un punto bajo simple. Entonces, esta secuencia va a ser un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento hasta terminar la ronda. Acuérdense que cuando yo digo aumento me refiero a 2 puntos bajos en el mismo espacio. Entonces, fíjense que si yo comencé con un punto bajo simple, tengo que terminar la ronda con un aumento. Y esta secuencia la voy a repetir toda hasta el final. Acá ya estoy terminando la ronda y me queda hacer un punto simple de puntos bajos y un aumento de puntos bajos. Entonces, cuando termino, ya voy a cerrar con el punto deslizado en donde tenía puesto mi marcador. Y acá ya terminé con este color, así que voy a hacer una cadena y lo voy a cortar al hilo para pasar al siguiente color que va a ser el verde. Ahora con el color verde voy a hacer el nudo del inicio y voy a pasar la aguja por cualquier punto que yo quiera de lo que hicimos recién. Voy a pasar el hilo verde y voy a comenzar subiendo con 5 cadenas en total, que me van a contar como si fueran un punto alto y 2 cadenas de separación. Y ahora en el mismo lugar voy a hacer un punto alto, todo en el mismo lugar. Ahora voy a dejar 2 puntos de separación y en el tercero voy a hacer un punto alto, 2 cadenas de separación y un punto alto en el mismo lugar. Y voy a empezar a formar estas especies de V.
Y en estos espacios es donde después voy a tejer los tulipanes. Voy a seguir salteándome 2 puntos y en el tercero voy a hacer un punto alto, 2 cadenas de separación y un punto alto en el mismo lugar. Y así va a ser toda la secuencia. Vuelvo a saltear 2 puntos y en el tercero hago un punto alto, 2 cadenas de separación y un punto alto en el mismo lugar. Acá ya estoy en el último punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo lugar. Y voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena del inicio. ¿Se acuerdan que hicimos 5? Bueno, en la número 3, ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Por eso está bueno que usen los marcadores, que yo siempre me olvido de usar. Y ya terminamos con el hilo color verde y vamos a pasar al color del tulipán. En mi caso yo elegí el naranja, pero ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Ahora con el color naranja voy a hacer el nudo del inicio y voy a pasarlo por cualquiera de estos espacios de las B que hicimos anteriormente. Y voy a empezar haciendo 3 cadenas y voy a tejer 5 puntos altos dentro del mismo espacio. Y más las 3 cadenas que tejí recién, me van a contar como 6 puntos altos en total. Este punto se llama punto puff o punto popcorn. Una vez que termino de hacer este abanico de puntos altos, voy a sacar la aguja y la voy a pasar por la tercera cadena que hice al inicio y voy a tomar el último punto alto que tejí. Y ahí voy a hacer un punto deslizado. Y desde ahí voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer otro punto deslizado en el espacio que me queda entre cada agujerito, digamos, entre cada B. Voy a pasar con un punto deslizado a la siguiente B y voy a repetir el mismo proceso de las 3 cadenas y los 5 puntos altos dentro del mismo lugar. Si quieren, pueden ir marcando la tercera cadena para saber por dónde pasar después para formar el tulipán. Y fíjense que siempre la parte del punto deslizado que voy a hacer ahora lo hago como por atrás de todo el abanico. Lo cierro por atrás. Y desde ahí formo el tulipán y hago las 3 cadenas y vuelvo a hacer un punto deslizado en el medio de estos espacios y otro punto deslizado al lado para continuar con el siguiente tulipán o la siguiente flor sería. Y una vez que pase al siguiente espacio, sigo haciendo lo mismo, las 3 cadenas más los 5 puntos altos, que en total me tiene que quedar un abanico de 6 puntos altos. Y después ese abanico lo voy a transformar en tulipán. Parece un poco difícil al principio, pero después van a ver con la práctica que no es tan complicado, sino que es más que nada fijarse de pasar bien la aguja por la tercera cadena y por el último punto haciendo el punto deslizado, que son puntos que ya sabemos hacer, el deslizado, el alto, las cadenas. Es más que nada fijarse la ubicación de los lugares por donde ir. Y acá el punto deslizado que yo hago entre flor y flor, lo pasé por el medio, pero también en otra parte agarré todo, como todo el punto del hilo verde. Así que nada, eso también lo pueden hacer a gusto ustedes. Y queda igual, no cambia en nada el patrón. Les muestro cómo tejer una más y después vamos a pasar un poco más a lo último. Así van quedando los tulipanes y en total tengo que tener 16. Acá les muestro cómo voy haciendo el último. Paso con el punto deslizado a mi último huequito para hacer el último tulipán y subo las 3 cadenas y hago los 5 puntos altos dentro del mismo espacio. Paso la aguja por la tercera cadena y cierro con un punto deslizado en el primer punto, entre el primer punto y el último sería. Y hago las 3 cadenas y cierro con deslizado también en el siguiente espacio y también hago un punto deslizado en el espacio que sigue, que sería donde hice mi primer tulipán, para terminar de cerrarlo ahí. Hago una cadena y ya corto el hilo color naranja y ya me queda más que hermoso y terminado este individual o apoyavaso, apoyataza, lo que ustedes quieran, de tulipanes de color naranja.
me encanta el color. Bueno, así ahora sí, vamos a pasar a esconder las hebras, las cortamos y vamos a hacer la parte de la macetita. Para hacer la parte de la maceta yo usé un color de hilo marrón e hice todo un anillo mágico con puntos bajos y también le puse el cartón para que quede un poco más firme. Eso es opcional, pero si lo pueden hacer mejor porque les va a quedar un poco más estable la parte de la maceta. Entonces empezamos tejiendo un anillo mágico, una cadena y adentro del anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos y voy a marcar el primero, así no se me pierde porque como son puntos bajos y son poquitos, es un poco más difícil de visibilizarlos. Entonces, una vez que ya tengo los 6 puntos bajos, voy a tirar del hilo y voy a cerrar el anillo. Y donde puse el marcador voy a seguir haciendo puntos bajos, pero en esta ronda voy a hacer aumentos. Es decir, voy a hacer 2 puntos bajos por cada punto. Me acuerdo de marcar el primero siempre. Cuando son puntos bajos en un anillo mágico, yo no lo cierro con un punto deslizado, sino que sigo tejiendo puntos bajos de la siguiente ronda. Ustedes como quieran, pero para mí es como un método más fácil y después no se notan las costuras, digamos, las uniones. Entonces voy a seguir haciendo esta ronda de aumentos y me van a terminar quedando 12 puntos bajos en total. Cuando llego al marcador, lo saco, hago un punto bajo, lo vuelvo a marcar porque ese es mi primer punto y voy a hacer un aumento en lo que sigue. Entonces, la secuencia va a ser un punto bajo, simple, y un aumento en el siguiente. Un punto bajo y un aumento. Y al finalizar la ronda tengo que tener 18 puntos bajos en total. Acá ya finalizando la ronda hago el último aumento y me encuentro de nuevo con el marcador. Entonces lo voy a sacar y ahora voy a empezar a hacer solamente rondas de puntos bajos simples. No voy a hacer más aumentos ni nada por el estilo. Y como esta sería la base de la maceta, la voy a medir con el cartoncito, que lo vamos a usar en este momento, y voy a recortar más o menos el diámetro o el redondel que coincida con esta base. Yo acá lo corté un poco a ojo como para hacerlo más rápido, pero ustedes si quieren lo pueden medir, lo pueden dibujar y después cortar un poco más prolijo. Pero más o menos para que se entienda que en esta parte podemos marcar la base y cortar el cartón que después lo voy a pegar cuando finalice toda la maceta. Y ahora voy a continuar haciendo puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás. Entonces voy a marcar el primer punto bajo y van a ser rondas de 18 puntos bajos tomando la hebra de atrás y voy a empezar a formar las paredes de la maceta sería. En total yo hice 4 filas de 18 puntos bajos. Ustedes fíjense si quieren hacerla un poquito más alta, a la maceta le pueden agregar una ronda más o 2 rondas más, pero más o menos entre 4 y 5 filas ya queda bastante bien. Acuérdense que yo acá entre ronda y ronda saco el marcador y directamente sigo tejiendo el punto bajo, es decir, que no lo cierro con un punto deslizado, sino que directamente sigo tejiendo la otra ronda. Por eso es importante la parte de usar el marcador, para saber cuántas rondas vamos llevando también. Acá ya tengo terminadas las 5 vueltas de punto elástico, agarrando solamente la parte de la hebra de atrás, que vendrían a formar las paredes de la maceta. Y ahora voy a empezar a hacer la parte del borde. Voy a seguir tejiendo los 18 puntos bajos, pero tomando todas las hebras. Voy a tomar todo el punto, no voy a tomar solamente la de atrás, voy a tomar directamente todo el punto. Y voy a hacer 2 vueltas de 18 puntos bajos. Ya estoy terminando la segunda vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado. Y hago otro punto deslizado al lado para que quede un poco más ajustadito y ya corto la hebra.
Entonces ahora lo que me queda hacer es pegar con la silicona líquida la parte del cartón que habíamos cortado al principio en el fondo de la maceta, para así queda como la base y no se nos mueve para todos lados, nos va a quedar más firme. Y a la parte del borde de las dos vueltas de puntos bajos que habíamos hecho, también le pasé silicona líquida, ustedes pueden usar si quieren otro pegamento que tengan confianza, y lo voy a doblar para afuera, así me queda un bordecito, como si fuera de la maceta, y nada, le da un detalle. Si quieren lo pueden hacer y si no, lo dejan así como está también, que no modifica en nada el patrón. Ven, así lo voy doblando para afuera. Si quieren también lo pueden coser, pero bueno, es otro trabajo. Por ahí pegarlo es más fácil y no es tanta la diferencia cosiéndolo. Y una vez que tengo terminadas mis dos partes, ya puedo doblar los tulipanes y fíjense cómo lo voy enroscando para que quede como unas florcitas y lo ponemos en la maceta. La verdad que es un trabajo súper simple, no lleva demasiado material y queda re lindo presentado. Así que espero que lo puedan lograr en diferentes colores, me dejen dudas si tienen en los comentarios y nos vemos en un próximo tutorial.